David, Miriam, ¿cómo están? Buen día. Nosotros muy bien, Buen pero día a todos. muchas gracias por atendernos tan tempranito, pero con una duda, queríamos tener tu mirada, ¿no? Como constitucionalista. En los casos que han pasado ya, por supuesto, de San Juan y de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia, cuando la oposición interpuso recursos en contra de las candidaturas de quienes, de Uñac y de Mansur, hizo lugar, opinó, y ya sabemos cómo fue esa película. En el caso de, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, cuando allí se interpusieron recursos en contra de la candidatura de Macri, que es el primo del actual intendente, estamos hablando de Jorge Macri, porque él no tiene domicilio en capital, sino en provincia de Buenos Aires, y por eso se impugnaba su candidatura, la Corte dijo, no, soy incompetente, en este tema no me meto. Digo, ¿es impresión mía o estamos ante una flagrante doble vara? Para algunas cosas, cuando se trata de peronistas, de peronismo, sí la Corte se declara competente. Cuando se trata de la oposición, ahí directamente se declara incompetente. ¿Es así o no? Bueno, yo coincido con tu visión respecto a la Corte. Primero que la Corte, para bien o para mal, tiene a su alcance a la hora de interpretar una determinada causa diferentes opciones. Lo que resulta curioso, como vos muy bien adelantaste, es que por ahí se pone más rigurosa con ciertos candidatos, en cambio con otros lo delegó. Lo que dijo la Corte en este caso es que ella no tiene competencia, que se trata de una cuestión de jurisdicción local, o sea que tiene que agotarse, digamos, lo que es los propios tribunales de la ciudad de Buenos Aires, sean los que terminen fallando en este caso, y en última instancia será la Corte, que era el mismo criterio que yo personalmente tenía en el caso de Tucumán o de San Juan. Claro. Que había que agotar, digamos, lo que era la instancia local o provincial, porque eso garantizaba el sistema federal argentino, y la Corte como última instancia. Acá lo que resulta curioso que es una cuestión, una discusión técnica, digamos, de que si Jorge Macri tiene los 5 años de residencia, digamos, que la propia Constitución de Buenos Aires establece para ser jefe de gobierno, y la Corte, sin entrar en el detalle, digamos, sin decir si Jorge Macri reúne o no esas condiciones, lo que dice, yo no soy competente, e incluso da a entender que tampoco está legitimada la parte, es decir, que no tiene derecho para hacer ese planteo ahí en la Corte Suprema, y que tiene que hacerlo ante el Tribunal Electoral correspondiente o ante la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Como te digo, a mí lo que me resulta curioso, lamentablemente no es solamente una interpretación que hace la Corte, sino que por ahí muchas veces está muy instaurada en la sociedad argentina de que, de acuerdo a la simpatía o a los intereses que uno represente, ante un mismo hecho hay una solución distinta. Sí, además, Martín, la sensación de que da con lo que acaba de decidir la Corte en el caso de Jorge Macri es que sus opiniones no solo tienen que ver ya con lo jurídico, sino que por sus consecuencias también son opiniones que tienen que ver con la política. Sí, bueno, todo este tipo de casos tienen que ver con la política, y por eso la Corte, no solamente en este caso, sino con todos los anteriores, debería haber sido mucho más cuidadosa y mucho más diligente, digamos, a la hora de resolver las cuestiones. Y lo que más me preocupa a mí como ciudadano, ya no como abogado y demás, es que qué seguridad jurídica me brinda a mí un tribunal de justicia que ante un mismo hecho, dependiendo la cara del actor, me falla de una manera en un caso y falla de otro. Ninguno. Puede ser una cuestión de Jorge Macri que tal vez al ciudadano común le resulte intrascendente. Ninguno. Yo como ciudadano común, con poco de conocimiento jurídico, más allá de lo que leo, podría aseverar, no sé, vos sos un constitucionalista, que con esto en realidad ya la Corte puede hacer lo que se le plazca. Sí, y como te digo, a mí lo que más me preocupa, tal vez la solución correcta, si es que estamos buscando cuál sería el criterio rector, tal vez sería justamente de garantizar la autonomía provincial. Es decir, bueno, que primero que se agote en instancia de la ciudad de Buenos Aires la cuestión, y luego nosotros como Corte. Que es lo que tendría que haber dicho en todo caso, tomando como base esto último que acaba de decir, es lo que tendría que haber dicho en el caso de San Juan y Tucumán. Lo que pasa, y otra cosa que también resulta curioso, que en el caso de una interpretación de reelección, la Corte dice que va a asumir la defensa de la República,
pero cuando es una cuestión de residencia, que es un propio requisito que la propia Constitución de Buenos Aires lo establece, ahí ya no es una cuestión de competencia de la Corte, digamos, como te digo, no queda claro cuáles son los principios o los requisitos mínimos que uno tiene que plantear ante digamos, para plantear una causa ante la Corte, porque la Corte hoy me dice una cosa y mañana otra. Ahora, ya saliendo de este tema y como última reflexión, Martín, es imprescindible tener, si no, no se puede decir que se puedan hacer juicios políticos, ni mucho menos, para que no estén los actuales integrantes de la Corte, pero sí es imprescindible que ampliar el número, no sé, de la Corte, digo, para que haya otro tipo de voces también dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque si no da la sensación de que cualquier recurso que presente el oficialismo es como que jugar como con cancha inclinada, no tomando como base la comparación con el fútbol. Yo siempre estuve a favor de que la Corte tenga un número, digamos, mayor de integrantes, tal vez no 25 o 20, como se habló en algún momento. Que proponían los gobernadores, uno por cada provincia, ¿no? Pero sí creo que al ser un país federal, y sería un elemento que intentaría robustecer el sistema federal debilitado que tenemos, sería muy conveniente que la propia Corte se integre de alguna manera a propuesta del presidente de la Nación, algunos candidatos, y que también los gobernadores participen en esa elección. Entonces garantizar que en esa integración que haya en la Corte haya gente que por ahí pueda responder, y es lógico, tal vez a intereses más bien nacionales o federales, pero también que haya integrantes de la Corte que tengan más bien una pertenencia provincial, y que eso permita de que las provincias, porque uno también siente que las provincias más alejadas de la capital terminan siendo de alguna manera rezagadas a la hora de la interpretación judicial. Entonces yo sí coincido que habría que empezar el debate, no una cuestión sencilla jurídicamente, de que la propia Corte tenga un número más amplio de integrantes, pero que esos integrantes que se sumen, bien, de alguna manera tengan una pertenencia provincial, entonces que los gobernadores participen en esa elección, podría crearse un consejo que lo proponga, bueno, hay muchas alternativas, pero sí garantizar que la provincia, como un Estado autónomo e independiente, participe también en la propuesta de elección de un miembro de la Corte. Bien, Martín, muchísimas gracias por estas reflexiones a esta hora de la mañana y en contacto con nosotros, con el EB12. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición de lo que precisen. Hasta pronto, no, que tengas buen día y buena semana. Estuvimos dialogando con Martín Viola, abogado constitucionalista tucumano.